La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Pasaporte UACJ. Prepara tu ropa, mochila, libros, computadora y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal. Aprendamos y viajemos por el mundo. Es tiempo de despegar. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio UACJ? Espero que estén muy bien. Les saluda Cintia Urbina y les doy la bienvenida a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Es este espacio donde estamos platicando sobre internacionalización, movilidad académica y estudiantil en la UACJ. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes siempre y en esta ocasión para platicar un tema muy interesante y que yo creo muy seguramente les va a gustar. Esto es los mitos sobre la movilidad estudiantil. Y para conversar sobre ello, me está acompañando hoy Arly López. Ella es estudiante de biología y realizó una estancia de investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia durante este verano del 2025. Bienvenida, Arly, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, me encuentro muy bien, un poquito nerviosa de estar aquí en mi primera vez en una transmisión de radio. Excelente, te va a ir excelente, vas a ver que sí, me da mucho gusto que estés bien y que hayas aceptado la invitación. Antes de que comencemos con el tema, vamos con este audio donde estudiantes de la UACJ nos comentan qué mitos de movilidad estudiantil han escuchado. Un mito de la movilidad, pues muchos piensan que todo es carísimo y que la experiencia es complicada, pero en realidad viajando en metro todo es barato y pues es eficiente y el metro llega a casi todos lados allá. Entonces está muy bien, aparte que es muy seguro y es muy tranquilo. La verdad, en movilidad es una muy buena experiencia. Siento que cuando hablamos de movilidad hay muchos mitos circulando. Por ejemplo, que andar en bicicleta es más peligroso que en auto, cuando en realidad siento que depende de la educación vial. Y eso lo podemos ver porque siento que a veces hay más accidentes en auto porque no saben manejar que en bicicleta. Entonces pues siento que es un mito muy grande. Y también el otro es que el transporte público siempre es incómodo. Entonces yo siento que sí es un mito eso de que el transporte público es incómodo, porque pues siento que no en todos los lugares es incómodo y pues específicamente en Corea del Sur, la verdad yo no lo veo nada incómodo. Mucha gente llega a hablar inglés, entonces no sea difícil y pues actualmente se puede usar una aplicación para traducir cualquier cosa. Se puede usar el Google Translate y se pueden tomar fotos o se puede hablar por medio de la aplicación y poder hacer las traducciones necesarias. La comida puede llegar a ser un poco especial si no se ha consumido anteriormente. Pues como ven, hay varios mitos y yo quiero saber, en el caso de Arly, también ella que nos puede ir comentando, antes de hacer la movilidad estudiantil, ¿cuál es ese mito que más escuchaste que era muy constante entre tus compañeros? Bueno, en primera, el mito que la verdad no vengo a desmentir fue aquel que en los primeros días se batallaba mucho con la adaptación, dado a que nos encontrábamos lejos de casa y que nos iba a dar, por ejemplo, ansiedad, entre otras cuestiones. Pues resulta que es totalmente cierto. Uno debe ir preparado, mentalizándose en el lugar para que cuando una vez que lleguemos no nos sorprenda tanto esta nueva adaptación de estar lejos de nuestra familia o de nuestras amistades cercanas. No obstante, esto meramente se va pasando conforme a las semanas o los días. Sí, claro. De hecho, tuvimos un programa donde hablamos de cómo cuidar las emociones en la movilidad estudiantil. También fue el primer episodio de este semestre y decíamos lo importante que es hacer esta preparación previa emocional, porque inevitablemente, así como vivimos muchas emociones en nuestro día a día, pues nos estamos enfrentando a una situación completamente distinta, aun cuando estemos en otra ciudad, en nuestro propio país o en un país que no tiene una cultura tan distinta a la propia, pues sigue siendo cambiar completamente de rutina, de sabores, de olores, de muchas cosas, y que tenemos que aprender a hacer esta adaptación y nos vamos a enfrentar a emociones que tal vez no van a ser muy agradables, pero poco a poco se va a ir venciendo esto y pues bueno, ya vimos que sí es así, pero también por lo mismo nosotros tenemos que preocuparnos por tener
esta preparación previa emocional y también de conocimiento del lugar, ¿verdad? Si yo aprendo que, por decir en el caso tuyo, Arly, que fuiste a Colombia, que no sé, por decir que en Colombia tienen a hacer de esta manera o que viven de esta manera, que estudian de esta manera, pues tal vez yo trato de ir aprendiendo un poco sobre eso, que tienen, por decir, la costumbre del café. Yo no la tengo mucho, pero voy probando, voy viendo esta dinámica y ya no me es como que completamente desconocida. Cuando ya llegue allá, claro, el sabor va a ser distinto, la manera en que se toma el café o esta experiencia, pero ya no es tan desconocido para mí. Sí, y aunque nos creemos muy independientes, o si lo somos acá en nuestra ciudad, la verdad es un cambio muy marcado el estar en otro país u otra ciudad, otro lugar. No obstante, justamente eso, tenemos que adaptarnos y ver las cosas de manera positiva, ser muy respetuosos con las costumbres y poco a poco ir como llevándolas a cabo para que nos sintamos en casa. Sí, claro, y eso es súper importante, ese respeto a otro lugar, ¿verdad? ¿Crees que para ser estudiante, o hay que ser un estudiante perfecto para ser aceptado en alguna de las convocatorias de movilidad? No, yo creo que ese es un mito que sí puedo desmentir, dado a que en mi caso yo no soy una estudiante destacada, no obstante tuve esta oportunidad de poder irme a otro país a realizar una estancia de investigación, inclusive me fui becada, entonces es un mito que sí tengo que desmentir porque muchos estudiantes o muchos estudiantes se desaniman por cuestiones del promedio y demás, y eso es totalmente falso. Obviamente sí hay unos requisitos, pero el promedio no es muy alto. Me parece que es entre 8 a 8.5. 8.5. Sí. Sí, pues realmente no es tan complicado tener ese promedio. Claro que entendemos que hay otras cuestiones que tal vez afecten nuestro rendimiento académico, pero creo que es perfectamente lograble también con los requisitos que se requieren para las distintas convocatorias. Aquí solamente es que conozcamos y nos enteremos con tiempo de cuál convocatoria nos interesa más, qué es lo que necesito para prepararme con el tiempo necesario. Por ejemplo, si yo toda mi vida he soñado con estudiar un semestre o hacer una investigación en Canadá o en Inglaterra, pues sé que voy a necesitar hablar inglés, o incluso en otro país me van a pedir que sepa inglés. Si yo quiero ir a Brasil, bueno, voy a tener que aprender portugués. Entonces, si yo no lo sé, yo tengo que aprenderlo y llegar al nivel o al puntaje que me están exigiendo en la convocatoria. Así que, ¿cómo me voy a preparar yo con ese tiempo para poderlo lograr? Pero no es algo tan complicado, o no quiere decir que yo tengo que ser un estudiante de 10, perfecto, que participa en este programa de estudiante integral. No necesariamente. Todos tienen la oportunidad de hacerlo y de vivir esta experiencia. Ahora, algo bien importante de mencionar es que, por ejemplo, yo me fui a una estancia de investigación, inclusive, ¿cómo les puedo explicar? Uno no debe estar debiendo materias, ¿cierto? Entonces yo no había podido hacer mi estancia de investigación porque me había metido a trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo que me ocasionó que yo reprobara varias materias y se me cancelara mi intercambio. Entonces yo lo intenté una y otra vez para tener, ahora sí que tal vez el ahorro o para tener el promedio adecuado, y quiero decir que no, pues no es imposible. O sea, sí me duré aproximadamente como 3 años insistiendo en las convocatorias, porque si reprobaba por el cansancio del trabajo, porque quería llevarme algún ahorro para mi intercambio, y pues se me cancelaba la estancia. Entonces, pues que no se desanimen, que sí lo podemos planear con tiempo. Sí, claro, y en esos puntos donde tal vez estemos fallando, que no nos impida aplicar a una convocatoria, pues saber que tenemos el tiempo siempre y cuando estemos conforme a lo que dice la convocatoria. Arly, hay quienes, hemos escuchado que hay quienes comentan que la movilidad es perder el tiempo o que solamente es atrasarse en las materias. ¿Qué opinas sobre eso? Yo considero que no es perder el tiempo, dado a que nosotros nos llevamos herramientas que tenemos, bueno, hablando académicamente, herramientas que tenemos aquí en nuestra universidad, no las llevamos para
otra institución académica y asimismo agarramos herramientas de allá para traerlas acá. Entonces no es una perdedera de tiempo, ya que nos forja como futuros profesionales. Nos forja con aptitudes, habilidades, inclusive llevamos a cabo retos personales y que nos van a ayudar mucho cuando entremos al mundo laboral o cuando entremos a, ¿cómo les puedo decir? En el caso de la estancia de investigación, pues te forja meramente como un investigador. Entonces considero que no es atrasarse en materias. Al contrario, pues está muy padre poder llevar materias en otro lugar, en otra institución, porque de todas formas se acreditan las materias, la carga de materias se acredita aunque te vayas de intercambio. En el caso de una estancia de investigación, pues se te acreditan 4 créditos que serían equivalente a una materia optativa. Así es. Sí tiene un valor, pero también es verle esta plusvalía que va a tener, ¿verdad? Porque si es una estancia académica, como lo vamos a ver más adelante en otro programa, ¿cómo refuerzo tal vez esas dudas que yo tengo de si soy bueno en lo que estoy estudiando, si es lo que yo quería, o que tal vez sienta que no tenga muchas líneas de hacia dónde ir dentro de mi programa educativo? Y ahí es ir a descubrir que sí hay muchas otras opciones, o que sí soy bueno en esto, o tal vez no, pero ahora descubro que soy bueno en esto. O en el caso de la investigación también, ¿verdad? Tal vez aquí en la universidad se llevan ciertas líneas, pero yo puedo ir a otro lugar a aprender qué más se está haciendo dentro de mi programa educativo, qué otras maneras tienen de hacer investigación. Tal vez aquí en el programa educativo es una investigación más teórica, tal vez ahí es más de ir al campo laboral, y todo esto nos va nutriendo muchísimo para complementar y ampliar tanto nuestro conocimiento como nuestro panorama. Así es. Muy bien. También otro mito muy frecuente es que la movilidad es solamente para quienes tienen mucho dinero. ¿Tú qué opinas? Yo considero que también es un mito que voy a desmentir, porque hay oportunidades que nos brinda, por ejemplo, nuestra universidad. Nos vamos becados para estos intercambios. Claramente, pues sí debemos llevar algún ahorro por nuestra parte, pero en realidad sí nos apoya mucho la beca que nos brinda. Por ejemplo, en mi caso, pues me apoyó para poder pagar el boleto de avión, el hospedaje y algunos alimentos. Entonces ahí ya es un gran ahorro. Obviamente depende la cantidad si te vas de intercambio semestralmente a una estancia de investigación, pero igual el apoyo se brinda. Claro, y es importante que se sepa, ¿verdad? Claro que se tiene que hacer una inversión inicial, llevar un ahorro en el lugar, porque tal vez pues voy a un lugar donde quiero probar la comida, así sea en otra ciudad del país, es una gastronomía diferente o hay cosas diferentes que yo quiero probar, y para no limitarme o no quedarme sin esa experiencia, pues ese ahorro extra que yo voy a llevar me va a ayudar muchísimo también, pues para tener un poquito más de calidad en las cosas que esté haciendo, donde me estoy quedando, en el transporte que estoy usando. Todo eso nos sirve muchísimo. Sí, claro que sí es bueno que llevamos un ahorro, y entre más podamos llevar, claro que es mejor, pero también es importante que sepan que existen oportunidades de financiamiento que la universidad nos ayuda para que vayamos con algo que lo que sea, pero que sí sea un apoyo para nosotros. Claro, y además se buscan oportunidades de descuento en las cuestiones como el seguro médico que nos piden obligatoriamente. Yo creo que en lo que más vamos a gastar va a ser en nuestros trámites, que pues de todas formas en algún momento de nuestra vida lo tenemos que hacer, como el pasaporte. En dado caso que se vayan a un país donde les pidan pues la visa, tienen que gastar en ella. En esos trámites es donde nosotros podríamos invertir. Pero de todas formas, ya estando en el lugar, si era una preocupación de, ¿y si no me alcanza el ahorro que yo llevo? Yo creo que estas preocupaciones se van desapareciendo cuando ya estamos viviendo esta experiencia. Nos damos cuenta que en realidad no es tan costoso como parece. Bueno, claro, dependiendo Depende del lugar, de exactamente, lo que estemos haciendo también, ¿verdad? Si todo el tiempo quiero ir a cenar a un restaurante que pues ya más guau, ¿verdad? Pues claro que sí va a representar vamos a gastar un mucho. gasto mucho mayor, pero todo se puede ajustar, y también para que no tengamos que poner una cantidad muy grande de nuestra bolsa. Yo creo que ahí también entra en juego esta cuestión que nos decían mucho en los cursos que llevamos antes de irnos a la estancia, que uno
debe aprender a vivir solito. Entonces, yo me ahorré mucho dinero, por ejemplo, haciendo el mercado. Entonces, ahí como que hay unas cuestiones de saber administrar el dinero. Claro. Obviamente sí visité algunos lugares, pero pues debemos tomar en cuenta esto de administrarlo para que no nos llegue a faltar ya estando allá. Sí, claro, y que se va a dar que hay muchos estudiantes que nunca han manejado dinero por su cuenta propia o que no se sabían organizar muy bien, pues ahí lo van a aprender sin ninguna duda. Sí, se aprende. Muchas gracias, Arly, por tus respuestas en esta primera parte. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra sección ¿Sabías qué? Y UACJ en el mundo. ¿Sabías que el primer convenio internacional de la UACJ se firmó en 1983 con la Universidad Autónoma Metropolitana? Hoy la universidad cuenta con más de 150 convenios nacionales e internacionales que permiten actividades como movilidad, investigación y colaboración académica. UACJ en el mundo. Sara Cecilia Escobar, licenciatura en Biotecnología, ICB, Estancia de Investigación 2025-2, Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo, CIAD, México. Realizar una estancia de investigación fue un reto que decidí tomar no solo para expandir mi conocimiento académico o para obtener experiencia en laboratorio, sino también para demostrarme a mí misma que era capaz de adaptarme a los cambios que conlleva salir de mi zona de confort y resolver cualquier problema que pudiera ocurrir al mudarme sola a una nueva ciudad y al trabajar en un proyecto de investigación en un nuevo laboratorio. Durante mi estancia enfrenté varios obstáculos que pudieron haberme detenido. Desde el proceso de aplicación, yo tenía mucho miedo de lo que podría pasar o salir mal. Sin embargo, tuve la suerte de contar con varias personas que me apoyaron durante todo el trayecto para mantenerme confiada en mí misma. En el CIAD tuve la oportunidad de trabajar con distintos doctores y profesionistas en sus respectivas áreas de investigación y aprender de ellos, pues siempre estuvieron dispuestos a resolver cualquier duda que tuve. Esta experiencia me demostró que soy capaz de arriesgarme a probar nuevas cosas, que puedo adaptarme a nuevos entornos, conocer personas, manejar mis gastos y, más que nada, llevar a cabo un proyecto de investigación. Sobre todo, esta experiencia me enseñó que me encanta el trabajo de laboratorio y esto es algo que me motiva y me llena de felicidad. En general, estoy muy satisfecha con lo que logré en tan poco tiempo. Sé que aproveché cada momento y que me divertí haciéndolo. Bien, pues ya estamos de regreso en Pasaporte UACJ. Gracias por seguir con nosotros y quiero aprovechar para agradecer a Sara Cecilia Escobar por platicarnos un poco de su experiencia de movilidad. Aquí estamos platicando con Arly López sobre mitos de movilidad estudiantil. Aquí van más ideas que seguro nos harán pensar un poco sobre esto. ¿Es cierto, Arly, que estudiar o tener un proyecto de investigación en otra ciudad, otro país, solamente es como estar de vacaciones? No es cierto, porque llevamos una responsabilidad académica. Entonces sí, se toma uno el tiempo de poder visitar lugares, de poder salir de convivir. Inclusive, por ejemplo, hay programas estudiantiles que hacen reuniones con los estudiantes de intercambio y eso es algo muy enriquecedor claramente. Pero también uno no se libera como tal de la responsabilidad académica porque tenemos un producto que entregar y demás. En mi experiencia, creo que el tiempo me dio muy bien para poder convivir y para poder cumplir mi responsabilidad académica. Entonces, pero no nos vayamos como con esa finta de que todo es vacaciones. De hecho, en la estancia de investigación, al menos en la Universidad Pontificia Bolivariana, nos dieron una semana de vacaciones, literalmente. Y eso fue lo que me ayudó demasiado para poder convivir, para poder explorar en un nuevo país. Claro, y es que también es esta misma organización que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Tenemos este compromiso grande de terminar nuestra participación en un trabajo de investigación, de aprobar las materias que estoy cursando en la otra universidad, porque también finalmente todo esto es para mi aprendizaje, para mi futuro laboral. Entonces, todo lo que yo pueda absorber de esto me va a servir muchísimo, pero también lo que yo estoy aportando como una estudiante de otra universidad
y esa representación que estoy dando de la misma y de la ciudad de la que vengo. Pero cómo administrarnos para que nos rinda todo, porque claramente voy a querer conocer el lugar, voy a querer convivir, aprovechar estas actividades que las mismas universidades organizan, así que tenemos que encontrar el espacio para que podamos cumplir con las cosas que buscamos y que ya nos comprometimos. ¿Qué tan cierto crees que sea que hacer amigos o involucrarte con otra cultura es casi que completamente imposible, o que significa que siempre vas a estar solo? Yo creo que esto también depende del lugar. Por ejemplo, yo caí en un lugar sumamente ameno, caí en un lugar igualmente de Latinoamérica. Entonces tal vez no notaba yo las diferencias entre los tonos de voz, ¿no? Porque pueden ser que en algunos lugares sean más cortantes al hablar, pero así es la manera en la que hablan, etcétera. Entonces, en mi caso, no sentí como tal que no me pudiera incluir rápido a la comunidad, por esta razón de que son igual de afectuosos, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho. En el caso de mi investigación me tocó intervenir en un barrio de Medellín, el cual se llama Moravia, y fue ahí donde yo me nutrí más culturalmente y aprendí la forma en la que se convive, en la que se habla y todas estas cuestiones. Entonces yo creo que Moravia fue mi enriquecedor cultural y me pude añadir perfectamente, no batallé mucho, inclusive también en general en Medellín pues no hubo como tal ese problema, pero yo creo que tal vez depende del lugar. Sí, bueno, completamente de acuerdo que sí depende, pero más que nada creo que es como que la rapidez que se va a lograr, ¿verdad? Si vamos a otra ciudad del país o un país que, aunque sea una cultura distinta, compartimos muchas similitudes, o nos sentimos de alguna manera con ese acercamiento a la cultura, pues va a ser más sencillo. Y si vamos a algo que es completamente diferente, tal vez nos cueste un poquito más, pero finalmente vamos a llegar a ese momento donde nos vamos a integrar. Además, hay otras personas de intercambio que están ahí, ya sea trabajando en el mismo proyecto de investigación o con el mismo profesor o investigador, aunque sea un proyecto distinto, o que también, aunque estén estudiando materias diferentes de otro programa educativo incluso, pues también están viviendo esa misma experiencia y ahí es donde nos encontramos. En el caso de, algo bien importante también es que una forma de acercarnos a la cultura es mediante la comida y sus costumbres. Claro. Entonces debemos ir con una mente abierta a poder probar nuevas cosas, a no ser tal vez irrespetuosos con las costumbres con las que nos vamos a encontrar. Y quisiera hacer un énfasis pequeño en que justamente el trabajo de investigación que presenté habla sobre algo llamado apropiación social del conocimiento, que es buscar soluciones en conjunto con la comunidad, y con ello lleva como una estructura de primero ingresar con sumo respeto y aprender sobre la comunidad. A mí se me hizo poquito, ¿cómo les puedo decir? Se me facilitó el poder incluirme, dado a que estuve acompañada de personas que pertenecían a esa comunidad. Entonces considero que hacer alianzas es algo que nos va a ayudar demasiado a poder adaptarnos rápidamente. Tienes toda la razón, Arly, claro que sí. Bien, también algo que hemos escuchado es que hay quienes piensan que la movilidad en un país hispanohablante, por ejemplo, pues en el caso de Colombia o incluso en otra ciudad del país, significa que no vas a aprender nada nuevo, pero ya nos compartiste una parte. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Sí, se aprende demasiado. De hecho, hay cosas muy chuscas o cosas muy chistosas que uno piensa que en su país es normal y allá no. O en nuestra ciudad se puede llamar de tal forma alguna cosa y en otra ciudad resulta que no. Entonces, hay muchas cosas que aprender, inclusive dentro de nuestro país, así como fuera de costumbres, vestimenta, entre otras
entre otras cosas. Entonces, inclusive aprendemos a hablar ¿cómo les puedo explicar? Aprendemos más palabras que nosotros no conocíamos y que pertenecen pues al español también, ¿no? O a Latinoamérica como tal. Entonces, yo creo que sí nos llevamos muchas cosas enriquecedoras, aún así en un país de habla hispana. Sí, que también pues vamos a parar con profesores que tienen mucho conocimiento, mucha preparación, y que esto nos da ese plus también de lo que estamos aprendiendo en la universidad de origen, porque también es ver de manera distinta lo mismo que tal vez aprendemos aquí en la universidad, pero cómo lo aplican diferente en ese otro lugar. O incluso un complemento. Exacto. Por ejemplo, podemos encontrar en otras instituciones que se está investigando algo que complementaría demasiado algunas investigaciones en la universidad, por ejemplo. Entonces sí, claro, es enriquecedor irnos a cualquier lugar. No tenemos que hacer lugar, de menos nada. No, y de hecho sí comentaba un estudiante, pues a donde sea, pero váyanse, y porque sí, o sea, realmente es así, de cualquier lugar vas a aprender, te vas a llevar una experiencia de ese conocimiento también muy grande, y por supuesto que vaya de acuerdo a tus intereses o a tus necesidades, pero vas a tener ese mismo enriquecimiento si vas a Colombia, si vas a Argentina, si vas a Italia, al lugar al que vayas vas a recibir algo muy grande que te va a ayudar para toda tu vida. Y además porque se están forjando habilidades en nosotros, como la comunicación, y ese tipo de cuestiones creo que también valen mucho, más allá de querer probar algo muy exótico, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, Arly. Está muy interesante todo esto que estamos platicando. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra siguiente cápsula. 5 razones por las cuales debes de realizar una estancia de movilidad estudiantil. 1. Amplías tus horizontes educativos aprendiendo de profesores y estudiantes de todo el mundo. 2. Adquieres habilidades interculturales y fortaleces tu perfil profesional. 3. Vives nuevas experiencias que fortalecen tu independencia y autoconfianza. 4. Generas redes de contactos a nivel nacional e internacional para tu futuro académico y profesional. Y 5. Desarrollas habilidades claves como pensamiento crítico y la resolución de problemas en entornos diversos. Bien, pues entramos a la última parte de esta plática tan interesante con Arly López. Arly, ¿crees que la movilidad también le podemos sacar mucho provecho si fuera nacional? Claro, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que lo principal es poder forjar nuestras habilidades como futuros profesionales o investigadores. Entonces considero que inclusive también dentro de nuestro país hay instituciones, hay académicos que son muy, muy buenos. Entonces no hay que perder como el poder conocer inclusive nuestro país. Por ejemplo, algo que me pasó mucho es que allá me preguntaban muchas cosas de México, de que, ay, ¿y cómo es tal parte? Y esto y el otro. Y me di cuenta que desconozco muchas cosas de mi propio país. Es decir, que no conozco como allá, que estaban muy informados de cómo vivían las personas de tal estado. ¿Me explico? Entonces yo creo que también es muy enriquecedor comenzar a movilizarnos dentro de nuestro país, además de que cuenta con instituciones académicas muy buenas. Sí, de hecho, creo que para mí sería un muy buen plan hacer una experiencia nacional primero y después una internacional, porque es muy cierto, nosotros aquí en la frontera tenemos una dinámica, costumbres y una vida muy distinta a la del sur, que eso no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente son distintas, pero pues eso también enriquece mucho a nuestra cultura como país, y poder ir a compartir eso al extranjero está excelente. Así Justo. Que, claro, si no tenemos esa oportunidad de hacerlo o de por nuestra cuenta aprender más, o sea, no necesariamente tenemos que ir a otro lugar para saber de él, también está muy interesante que nosotros por nuestra cuenta tengamos como esa iniciativa de aprender de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestros pueblos indígenas, de todo lo que representa México.
y que en el momento en que conozcamos a otra persona, ya sea aquí mismo en nuestra universidad, en nuestra ciudad, o que tengamos esa oportunidad de salir, pues que podamos compartir sobre nuestro país. Exacto, porque me preguntaban, por ejemplo, ¿ya visitaste tal lugar? Y yo, híjole, no lo conozco. Y de que, de que este lugar de México es muy lindo y que nos gustaría ir para allá y no sé qué. Y cuéntame cómo es. Y yo, híjole, ¿cómo les explico que no he visitado estos lugares en mi país? Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad de forjar nuestra identidad y de poder, pues, explorar, conocer nuestra tierra. Sí, claro. Y también, bueno, creo que es una oportunidad para quienes ya tienen la incertidumbre o esa duda de si quieren hacer la movilidad o no. Siempre va a ser un cambio tan brusco que va a representar cosas para nosotros emocionalmente y de mucho. Pero claro que no se va a comparar a irte a un lugar que es completamente distinto. Entonces, esta primera experiencia tal vez puede ser muy útil para ya después atrevernos a algo más grande o más distinto, ¿verdad? Entonces, creo que sí se aprovecha bastante. Hay, como decía Arly, universidades que tienen excelente nivel académico, un prestigio muy grande, reconocidas a nivel internacional y que sus profesores también son excelentes. Así que no hay que desaprovechar esta oportunidad porque sí se escucha que estudiantes que dicen, no, es que si no es internacional, no. También vale mucho la pena tener estas experiencias nacionales del tipo de estancia que sea, ya sea académica, formación o investigación. Arly, ¿es verdad que solo ciertas carreras pueden hacer movilidad? No, eso es mentira. Toda la universidad tiene la oportunidad de poder hacer movilidad. Yo soy del programa de biología y pues claramente tuve la oportunidad de irme de estancia de investigación. También hay otros compañeros que se han ido. Por ejemplo, hay una compañera que se fue a Sevilla, España. Ella es de biología. Un compañero está haciendo su estancia ahora en Chiapas. Entonces, cualquier carrera tiene la oportunidad, solamente hay que estar bien atentos a las convocatorias. A las convocatorias y lo que necesito, porque creo que ese es el principal limitante, que si yo quiero participar y no cuento con algún requisito, pues ya empiezo a quedarme atrás, ¿verdad? Pero hay oportunidades, así como dice Arly, tal vez a la primera vez no lo pueda hacer por alguna razón, pero hay oportunidad más adelante y aquí lo que tiene esa importancia es que realmente lo hagamos, que tomemos esa decisión. Muy bien, y saber, ¿verdad? Que como dice Arly, es para toda la universidad, así que el programa educativo que estén estudiando participa. Y sería muy padre, es muy interesante saber que todos los programas educativos participaran en la movilidad estudiantil y que se animaran a esta experiencia, porque sí llega a pasar y más adelante lo vamos a ver, cuáles son los programas educativos que tienen más movilidad y hay unos que realmente es muy baja la cantidad. Así que pues esperaríamos que estos números suban en todos los programas educativos. Arly, para cerrar, ¿algún otro mito que te gustaría aclarar hoy para quienes nos están escuchando? Sí, justamente a veces también como hacemos de menos el poder hacer una movilidad nacional, también pasa, por ejemplo, con las estancias de investigación versus las estancias semestrales. Entonces yo quiero recalcar que cualquiera de las dos experiencias es sumamente enriquecedor. Inclusive, por ejemplo, la estancia de investigación nos brinda la oportunidad de irnos cuando ya estamos en nuestros últimos semestres, cosa que con la estancia de semestral pues ya no se puede. Para que no se desanimen si no alcanzaron a hacer como una estancia de todo el semestre, pueden hacer aún una estancia de investigación. Una no pesa más que la otra, ambas nos fortalecen. Recordemos que es para fortalecernos académicamente y para forjar nuestras habilidades en el futuro. Entonces, bueno, para forjar nuestras habilidades para ser unos buenos profesionales, etcétera. Entonces, ese es el mito que yo quiero desmentir, que no importa cualquier tipo de movilidad que hagamos, ambas tienen muy buenas ventajas. Claro que sí. Incluso, pues, ¿por qué no hacer una de cada una, verdad? Claro, de hecho sí se puede. Sí se puede y sería excelente que lo pudieran hacer para que tengan un complemento de las dos partes, tanto de tomar materias en otra universidad como de trabajar con otro profesor y saber cómo se hace investigación en otra universidad. Claro, inclusive, por ejemplo, pueden hacer ambas y el verano de investigación les puede servir demasiado para que puedan complementar su tema de tesis.
Entonces, bueno, en mi caso, pues no escogí mi tema de tesis como investigación, sino que me dediqué como a otras cuestiones de las que yo me dedico día a día. Entonces, pero habían muchos estudiantes que escogieron su investigación para que complementaran su tesis, y eso es una oportunidad enorme porque nos encontramos con nuevas herramientas, nos encontramos inclusive con nuevas instalaciones, con cosas que tal vez aún no han llegado a nuestra universidad, y también nuestra universidad tiene algunas cosas que tal vez no han llegado en otras instituciones, entonces ahí se va complementando muy bien. Exactamente. No, completamente de acuerdo con todo lo que comentas. Es un complemento muy, muy, muy bueno el que vamos a vivir. Así que el mensaje, anímense, y si pueden irse a las 2 estancias, las 2. Háganlas. Muy bien, pues muchas gracias, Arly. Ha sido un gusto tenerte aquí y estoy segura que todo esto que nos compartes va a ser de mucha ayuda para todos quienes tienen estas ideas de la movilidad que no son como creen, sino que aquí estamos viendo lo que sí es la movilidad y todo lo que puede aportar. Así que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, les dejamos con esta cápsula con 5 datos de interés sobre la movilidad en la UACJ. 5 datos de interés sobre la movilidad en la UACJ. 1. En la UACJ, más mujeres que hombres realizan estancias de movilidad. 2. Los 3 países más solicitados a nivel internacional son España, Colombia y Polonia. 3. Las ciudades mexicanas más demandadas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 4. Los programas educativos que más participaron en movilidad en el 2024 fueron: primer lugar, médico cirujano; segundo lugar, psicología; tercer lugar, empate de biotecnología y arquitectura. 5. Actualmente puedes hacer movilidad en más de 20 países en América, Europa y Asia. Llegamos al final del programa de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales como Internacionalización UACJ y también a la Red Intercultural Estudiantil para más consejos y experiencias de estudiantes ex movilidad. Arly, gracias por estar con nosotros. ¿Algún último mensaje que te gustaría dar? Solamente quiero mencionar que pues perdamos ese miedo a la movilidad y que aprovechemos todas las oportunidades que nos brinda la universidad. Y pues muchas gracias por la invitación y es todo. Chao. Muchas gracias, Arly. Gracias a todos que nos escucharon. Soy Cintia Urbina y esto fue Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Hasta la próxima. Bye. Hasta aquí el viaje del día de hoy. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Pasaporte UACJ. Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. ¡Despegamos!